A lo largo y ancho de los océanos del mundo, hay miles de hundimientos de barcos. Se llaman pecios o naufragios. Restos de embarcaciones de todas las épocas de la humanidad se encuentran sumergidas, allá perdidas en los fondos del mar. Muchas de estas embarcaciones se llevaron consigo a sus propias tripulaciones o a los pasajeros, cuando se hundieron repentinamente o cuando la catástrofe desató un fuego o algo que impidió a las personas poder abandonar la nave. Estos naufragios, perdidos por ahí en todas partes, a lo largo de los siglos han sido escenario de muchas historias, desde las historias del Titanic y sus misteriosos acontecimientos que llevaron al hundimiento, hasta cosas terribles como el hundimiento de Lusitania, que motivó la entrada de Estados Unidos en la Primera Guerra Mundial y que probablemente no haya sido un hundimiento casual, sino algo bastante premeditado. El mar está lleno de historias, algunas de ellas terriblemente dolorosas, pero también hay historias paranormales. Uno imaginaría que un fenómeno paranormal ocurre en tierra firme, en las casas, en los lugares donde uno vive, pero tal parece que no es así. Existen historias perturbadoras aún en el fondo del mar. Si no me lo cree, déjeme que le lleve allá. Le invito, acompáñeme. Bienvenidas y bienvenidos. Gracias por estar conmigo esta noche. Comenzamos. Relatos del lado oscuro. Historias que otras mentes prefieren ignorar. Un caso muy triste ocurrió en el año 2013. Un transbordador se encuentra navegando desde la isla de Mindanao, en las Filipinas, hacia la ciudad de Cebú. Es uno de esos barcos que regularmente hacen trayectos entre las numerosas islas de aquella región del Pacífico Sur. Su nombre es M.V. Tomás Aquinas. En realidad sería Santo Tomás de Aquino, pero por la pronunciación local así se le ha llamado. M.V. Tomás Aquinas. Es un viejo barco. De hecho, su construcción data de 1973 y estamos hablando de 40 años después, en el año 2013. La embarcación ha estado siempre por aquí y por allá en los mares del Japón, en las Filipinas, y desde hace algún tiempo, específicamente un año atrás. Esta embarcación pertenece a una pequeña empresa de transporte isleño, conocida como 2Go. El barco, a pesar de sus 40 años, es un buen barco, navega normalmente, no tiene problemas. Algún tiempo atrás, en el año 2004, fue sometido a una remodelación general, lo cual permitió alojar más camarotes, mayor comodidad y convertirse en un transbordador que, además de dar el servicio de llevar carga y todo aquello, ofrece comodidades a sus pasajeros. Es un barco viejo, sin embargo, no pierda de vista eso. Tiene los modernos sistemas, radar, detectores, comunicaciones, todo está más o menos en orden. Pero el 16 de agosto de 2013, a eso de las 9 de la noche, algo salió muy mal. En medio de la oscuridad y mientras el barco se acerca al puerto de Cebú, su destino final, otro barco viene saliendo del puerto. Se trata del Sulpicio Express 7. Es un carguero. No es muy grande, seamos realistas, no es muy grande. Pero se encuentra dentro de una categoría bastante peligrosa para un barco de pasajeros si es que llegaran a colisionar. Sobre todo por el detalle de que el Tomás Aquinas lleva a bordo unas 700 personas, 715 pasajeros, más 115 a 120 tripulantes. Hay datos contradictorios, pero en general se podría especular en que el total de almas que viajan en aquel barco en ese momento ronda las 830 hasta las 850 por los colados. Es decir, la gente que no está registrada pero que está a bordo. Cosa muy común en aquellas regiones. Al momento de que ya están todos los pasajeros registrados, si alguien extra llega, normalmente y hay cupo, se le da acceso y esos recursos quedan ahí. Así que la cifra exacta de pasajeros es difícil de conocer. El asunto está en que están navegando ambos barcos.
Están avanzando rápidamente. Deben de llegar cada quien a su destino, pero por alguna razón, la gente del Sulpicio Express 7, quien también, por cierto, fue dueño del famoso Doña Paz, aquel ferry que se incendió y mató miles de personas, esa misma empresa, se encuentran navegando, sin saberlo, en una trayectoria de colisión. La gente a bordo del Tomás Aquinas ha visto aquello en el radar, ha comenzado a hacer algunos sonidos, pero la gente del Sulpicio parece no darse cuenta de esto, y tampoco parece percatarse bien a bien de que está en trayectoria de colisión. Aun cuando ambos barcos tienen equipos de seguridad, aun cuando ambos barcos, más o menos, deberían tomar una cierta ruta, hay un cierto momento en el que finalmente el Sulpicio, el buque de carga, embiste al Tomás Aquinas. Es un golpe terrible, lo embiste por un costado y rápidamente aquello empieza a hacer agua. Afortunadamente el capitán no duda mucho y enseguida da la orden de abandonarle el barco. No es fácil hacerlo. Muchas personas están en los camarotes interiores, en la parte media del barco, y es difícil que lleguen a la superficie, a la cubierta. Pero aquello está haciendo agua rápidamente. Hay un momento en el que repentinamente las luces se apagan. Afortunadamente, el capitán estaba en el puente de mando del Tomás Aquinas y ha logrado mandar las diferentes señales de alerta que se requieren, además de que ha lanzado numerosas bengalas. En la zona, algunos pescadores han visto aquello y comienzan a mover sus embarcaciones para allá, mientras que otros barcos que se encuentran también en la región comienzan a acercarse. El propio Sulpicio Express 7 ha sufrido daños en la proa, pero no son de consideración, todos están por arriba de la línea de flotación, lo que le permite detener sus motores, lanzar sus propios botes al agua y comenzar a rescatar personas. A bordo, el caos comienza a reinar, pero gracias a la decisión acertada y rápida de abandonar el barco, la mayor parte de los pasajeros ha llegado a la cubierta. No todos. En un cierto punto comienzan a saltar llevando chalecos salvavidas y demás. Las aguas no son especialmente frías, lo que beneficia para que las personas puedan sostenerse a flote, usando chalecos y elementos que les salvan la vida. A lo largo de las horas siguientes, muchos de ellos sobrevivirían. Sin embargo, el Tomás Aquinas no sobreviviría. El barco, gravemente herido de muerte, se iría hundiendo poco a poco, y a lo largo de los siguientes, quizá 30 minutos o 45 minutos, el barco se hunde definitivamente, recostándose contra el lecho marino a unos 200 metros de profundidad. Sí, está muy abajo, pero eso no es todo. Esta embarcación, cuando hace esto, libera una gran cantidad de aceite, petróleo y cosas que hacen todavía más penosa la recuperación de las personas. Al final de la jornada y con la luz de día ya encima, se puede saber algunos datos. De toda la tripulación y pasajeros, 750 personas han sido rescatadas. Es un éxito, es una operación muy exitosa. Sin embargo, hay 55 personas que han sido encontradas muertas, ahogadas, flotando, y hay alrededor de unas 200 desaparecidas, es decir, que no se sabe dónde están. Se presume que están dentro del casco, por lo que de inmediato se da la voz de alerta para que buzos pertenecientes a la Marina y a diferentes organizaciones acudan al lugar e inicien un rescate de cadáveres. Es una tarea increíblemente complicada. Es profundo, así es que toma mucho rato llegar hasta allá. Y una vez que se encuentran allí, adentrarse en el barco hundido, que está completo, pues. No se incendió, simplemente se hundió, está completo, pero adentrarse en aquellos estrechos pasillos oscuros, moviendo escombros, retirando restos de colchones, restos de los plafones que han caído, cables, mangueras, maletas, objetos, es algo muy complicado y toma muchísimo tiempo. Algunos de los cuerpos son rápidamente encontrados. 2 de los tripulantes que estaban en el puente de mando y no pudieron salir, son retirados de ahí sus cadáveres y llevados a la superficie. Después, entrando por los pasillos, encuentran algunos otros. Al final del día recuperaron unos 20 y tantos cuerpos.
pero se calcula que al menos unas 60 personas quedaron adentro del propio barco. A diferencia, por ejemplo, del ferry Seoul, que se hundió en la región de Corea y que quedó en un nivel relativamente superficial y pudo ser recuperado y llevado después a puerto para que se extrajeran los cadáveres, en el caso del Tomás Aquinas, no se pudo hacer eso. Como tal, el barco íntegro está allá abajo. Pero hubo un problema. Y un problema feo. Los rescatistas, los hombres rana, los buzos que se adentraban, comenzaron a reportar algo raro e inusual. Fantasmas. Sí, fantasmas como tal. De hecho, la búsqueda no se iba a continuar por mucho tiempo. El riesgo de bajar buzos a un barco hundido, lleno de escombros, lleno de cosas, significaba la posibilidad de perder muchas vidas a cambio de recuperar cuerpos, por lo que ya no seguiría. Pero aún, un par de semanas después, algunos buzos que volvían vivieron experiencias raras allá abajo. En medio de aquellos pasillos, de pronto, ver que algo se mueve. Sí, claro, puede ser un pez, puede ser desde un pulpo, una corriente de agua, mover un escombro y de pronto toparte con que hay una persona ahí viéndote. Como agazapado, como asomándose por una orilla, viéndote. El buzo, por supuesto, se sorprende. Están a 200 metros de profundidad, ahí no se puede vivir, no podría haber la posibilidad más remota de que alguien siguiera con vida. Y sin embargo acaba de ver a una persona que se mueve y desaparece como si estuviese en la superficie y viva. Después comenzaron las otras cosas. Estarse moviendo. Normalmente esto no se hace un solo buzo. Es decir, que el rescatista no entra solo, sino que va uno por delante, otro atrás, otro más atrás, y hay varios que esperan afuera. Si hay algún problema, ayudarán jalando cuerdas para extraer a la persona que se haya atorado, que haya sufrido algo. Normalmente, los buzos que van detrás del puntero le van siguiendo con poderosas lámparas para no perderlo de vista ni un minuto. En uno de esos momentos terribles, según narraría uno de los rescatistas, de pronto, estando en un hueco, habiéndose introducido al barco a través de una ventanilla, y estando dentro, sintió claramente como algo lo sujetaba. No se confunda, no es como que se te atoró una soga o te enredaste con una manguera. Algo lo sujetaba, algo lo estaba apretando, algo lo abrazó. Al momento que empieza a hacer señales, puesto que no puedes hablar, tienes una máscara con una serie de cosas, empieza a hacer señales hacia los que vienen atrás. Estos no entienden de qué se trata. El sujeto no está atorado con nada. Lo están viendo, así que el buzo inmediato se acerca y lo toma, y el otro reacciona. Lo mueven y no hay nada. No está enredado, no tiene cuerdas, no hay nada. Simplemente algo lo había estado sujetando fuertemente. Cuando hacen una inmersión un poco más a la derecha, tras mover unos colchones, aparece el cuerpo de una persona. Horriblemente deteriorado por la exposición al agua, horriblemente inflamado, pero logran llevarlo afuera, liberarlo y que suba. Sería una de las últimas personas en ser rescatadas. Su cuerpo, obviamente, el cadáver. Normalmente, los buzos, al terminar una inmersión, hacían una reunión tras la decompresión y todas las tareas propias del oficio, hacían una reunión de oración con algún representante o monje budista, o un monje local, para ayudar a que esos espíritus que habían encontrado en las profundidades no se fueran con ellos a casa, sino que encontraran su camino. Aún así, en las últimas inmersiones aquello cada vez se volvía peor, hasta el punto en el que oficialmente se dejó la búsqueda por temas técnicos, lógicos, completamente naturales, pero extraoficialmente algunos de aquellos buzos aseguraron que ahí abajo ya no se debería de entrar, porque había espíritus enojados, personas que no debieron haber muerto, que no tuvieron el reposo adecuado o que no fueron llevadas a un camposanto. Y por lo tanto, se encuentran ahí abajo, molestas.
Si bien este no es un pecio, un naufragio propio como para la rapiña que ocurre en otros naufragios, si alguien se adentra ahí, no la va a pasar muy bien. Y este solo es uno de esos casos. Hay otros casos también muy extraños. No sé si alguna vez ha oído usted hablar acerca del SS Ventnor. Bien, esta es una historia más antigua. El Ventnor era un vapor, un barco a vapor. Fue fabricado en 1901 y estaba destinado para el transporte de carga. A la usanza de la época, los barcos de carga también podían llevar pasajeros. Era un barco bien hecho. Estaba bien fabricado. Había comenzado a realizar navegaciones en la zona de Nueva Zelanda, Australia, toda aquella región. Pero en el año de 1902 hubo un contrato muy peculiar. Y es que el barco fue contratado para trasladar desde la región de Nueva Zelanda 499 cadáveres de mineros chinos. A lo largo de los años, en la explotación aurífera de oro y de otros minerales y metales preciosos, muchos chinos habían sido llevados desde sus aldeas, allá en el norte, en China, hacia el territorio de Nueva Zelanda. Eran excelentes trabajadores, pero las condiciones eran horribles y muchos de ellos murieron allá y fueron enterrados en un agujero, así de sencillo. No hubo funerales siguiendo las tradiciones de los propios chinos, no hubo nada, nadie les dio una sepultura adecuada. No se realizaron los rituales y esto mortificó a los familiares. Al paso del tiempo, una asociación china, pagó los gastos para que 499 mineros fueran exhumados de las tumbas en las que estaban, subidos a un barco y llevados a China, a sus provincias. Cada familia debería reclamar sus restos y llevarlos a los cementerios de sus localidades, hacer los ritos que fueran procedentes, etc. El Ventnor era un barco relativamente nuevo, tenía 1 año de estar navegando, tenía un capitán experimentado. Sin embargo, estaba marcado por la desgracia. Poco después de zarpar del último punto de recolección, porque además navegó por toda la región recolectando cadáveres, lo cual era una muy mala idea. De acuerdo con las creencias de la región, algunas de ellas habitadas por maoríes, alterar una tumba era la peor idea. Así de simple. Habría sido más fácil realizar los rituales funerarios en donde estaban, haberles dado una sepultura correcta y no en un agujero en la tierra, que haber sacado las cajas de madera. O en algunos casos ni cajas de madera, porque muchos de ellos fueron enterrados a pelo de tierra. Así es que fueron allá, metieron los restos en una caja, los llevaron en una carreta, los subieron a un barco que anduvo por todos lados navegando, recogiendo hasta 499. No era una buena idea. Pero no obstante eso, también se había incluido algunas previsiones. A bordo del Ventnor se encontraban 9 ancianos chinos. Estos 9 ancianos chinos se encargarían de ir haciendo una serie de ritos de respeto hacia las personas que estaban en aquellas cajas, para que estuvieran tranquilos. Finalmente el barco comienza a navegar, pero tal como todo el mundo lo esperaba, nunca llegó. Nunca llegó y nunca quedó exactamente claro por qué, pero el barco chocó con un arrecife. Se abrió por un costado una pequeña abertura. El capitán decidió llevarlo a puerto, pero en el puerto, en donde tenían que haberlo reparado, no había el equipo para repararlo, así es que optó por volver a navegar y llevar su barco a un destino más lejano para que fuera reparado. Esta decisión errónea por todas partes llevó a que a medio camino el barco ya no pudiera controlar la entrada de agua y terminara por hundirse. No fue rápido aquello, dio tiempo. La tripulación y los 9 ancianos fueron llevados a los botes salvavidas que comenzaron a remar hacia la orilla. Pero uno de los botes no llegó. A mitad del camino se dio la vuelta y se ahogaron. Hubo 15 personas muertas, entre ellos 5 ancianos. Los demás llegaron a la orilla y lograron sobrevivir.
El barco se hundió y durante mucho tiempo la ubicación exacta de su pecio fue desconocida, salvo para la gente de aquel lugar, en una bahía en la costa de Hokianga, a unos 8 kilómetros de la costa. En este sitio fue a parar el barco. Poca gente lo sabía, pero los locales lo sabían y lo sabían por una sencilla razón. Tras aquel incidente, comenzaron a suceder cosas raras, muy extrañas. Desde 1903-1904, los nativos que habitaban la región aseguraban haber visto fantasmas salir del agua. En la región hay una vasta creencia en seres sobrenaturales, espectros, fantasmas y todo tipo de cosas raras, y comenzaron a reportar eso. Pero después también comenzaron a aparecer las cajas que iban saliendo, probablemente al paso de los días alguna escotilla, alguna trampa, algo se rompía y algún ataúd, de esos de madera, alcanzaba a flotar llevando su carga esquelética hasta la costa. Los nativos tomaban sus precauciones llevando aquello y sepultándolo apropiadamente. Aun cuando no sabían quién era la persona, no tenían datos, se hacía una tumba apropiada. Después se hicieron rituales, pero los fantasmas seguían saliendo. Se veían. Durante los años siguientes muchas personas aseguraron haber visto eso, haber visto cómo salía de pronto un muerto, porque no había otra forma de llamarlo, un muerto, que se desaparecía inmediatamente. Apenas comenzara a andar en la arena, se iba. Entonces sabían que pronto habría otra caja con huesos por ahí. Era como un aviso. Pero en algún momento dejó de pasar eso, y la gente olvidó el hundimiento del Ventnor, y realmente nadie prestó mucha atención. No sería sino hasta bien entrado el siglo XX que volvería a ser encontrado. Y había un problema. Y es que, al ser encontrado y no estar muy profundo, puesto que se encuentra probablemente a 50, 60 metros de profundidad, comenzaron a llegar los rateros, la gente que se sumerge para ver qué encuentra. Y lo que encontraron fueron espantos. Sí, de inmediato se corrió la voz de que allí espantaban, de que de pronto te sumergías, llegabas al barco, solo para encontrar cosas raras, sombras, figuras que se mueven, ruidos extraños. Según algunas creencias orientales, cuando una persona no tiene el debido funeral, entierro y atención, se convierte en un fantasma iracundo. Se convierte en una especie de demonio. Y así como en el Tomás Aquinas, algunos de esos buzos reportaron sentir esta extraña sensación de ser agarrados, de ser jalados, y pareciera más bien que alguien estaba pidiendo ayuda. En el caso del Ventnor, las cosas fueron muy diferentes porque hay muchos relatos de personas que se sumergieron y que experimentaron la sensación de ser llevados al fondo y de no poder salir, aun cuando aquello ya está destruido, ya no queda prácticamente nada. Solamente quedan fragmentos del casco. Toda la superestructura y la zona del puente, todo eso ha colapsado con el paso de los años. Son más de 100 años bajo el agua, salada y muy oxigenada. Así que queda muy poco de eso, de hecho. Tardarían algún tiempo en demostrar que ahí seguían esqueletos. Finalmente el lugar fue declarado sitio arqueológico y es un área protegida. Se permite sumergirse en la zona, pero no acercarse. Se puede observar, pero no se puede tocar. Hay una serie de reglamentaciones. Al paso del tiempo también se realizaron una serie de rituales especiales. Familiares en un grado muy lejano, porque además estamos hablando de que han pasado más de 100 años, así es que familiares de personas que se presume estaban allí, chinos muertos, cadáveres de chinos que estaban allí, sus familiares han venido y han realizado una serie de rituales para apaciguar su alma. Se decidió que los restos humanos que estén allí se deben de quedar. Esa es ahora su tumba, ese es el lugar donde están. Se han construido algunos monumentos en memoria de aquel hundimiento y de las personas que perdieron su cuerpo, porque en realidad la vida ya la habían perdido, eran muertos, eran cadáveres que estaban siendo devueltos a China. Alguien dijo que sería prudente sacarlos y llevarlos a China, pero en realidad ya ni siquiera existen las aldeas. No hay manera de identificar aquellos restos.
Vamos, y es muy probable que ningún familiar siga con vida. Así que al final del día, decidieron dejarlo allí, pero realizar todos los rituales a fin de que aquello que estaba atrapado en el barco pudiera de alguna forma encontrar el reposo. Es una historia extraña, sí, por supuesto. Uno se imaginaría que un barco no llevaría 500 personas muertas. Pero ese es el hecho. Es una historia interesante. Y hay otros incidentes más recientes. ¿Alguna vez ha oído usted hablar del SS Andrea Doria? Fue un barco. Verá, durante la Segunda Guerra Mundial, Italia tuvo una experiencia terrible en cuanto a la marina se refiere. Habían fabricado grandes barcos, hermosos barcos, que fueron un fracaso absoluto. Enfrentándose contra la Marina Británica y su aviación, sus barcos realmente no tuvieron mucha oportunidad y en eventos como la Batalla de Cabo Matapán, Italia perdió 2.600 marineros cuando Inglaterra perdió 3. Algo no parecía tener sentido, y es muy cierto. La marina italiana durante la Segunda Guerra Mundial se vio vapuleada por todas partes. Quizá por eso, tras la Segunda Guerra Mundial, en lugar de seguir construyendo barcos de guerra, decidieron construir un transatlántico que fuera excepcionalmente bello. Un modelo de transatlántico porque serían varias embarcaciones, no solo uno. Y este diseño sería totalmente vanguardista. Los diseñadores italianos tenían fama por la calidad de su trabajo, por la innovación y por la belleza. Así que harían todo esto para que las personas allá en Italia volvieran a sentirse orgullosas de los trabajos navales. El producto como tal fue el Andrea Doria. Un crucero. Un barco transatlántico que navegaría en dirección hacia los Estados Unidos, llevando pasajeros, y era un barco bellísimo. El diseño era exquisito. Para empezar, no era el clásico transatlántico viejo aquel de muchas chimeneas echando mucho humo. Este era un barco moderno, estilizado, con una sola chimenea estilizada, diseñado para el placer, además del viaje. 3 categorías: primera clase, la clase ejecutiva y la clase turista. Todos con camarotes, hermosamente decorados a la usanza de los años 50. Esas sillas art déco con esos espacios inusuales. Había una escultura de Andrea Doria, que fue un almirante veneciano por allá del siglo XVI. Había una escultura impresionante a mitad del barco con unos animales ahí, cuadros. Se gastaron casi $1.000.000 solamente en decoración. Y era un barco, además, con muchos criterios de seguridad. Pero ya sabe usted que cuando alguien dice «es muy seguro», algo puede salir muy mal. Si algo tienen los barcos es que no aceptan a los tontos. Y cuando alguien dice «este sí es seguro», probablemente no sea muy inteligente. ¿Le habían puesto todas las medidas de seguridad que había en la época? Sí. Pero eso siempre produce una cierta desconfianza. El Andrea Doria estaba diseñado con un sistema de mamparos divisorios y compartimentos estancos. 11 compartimentos, de tal forma que si uno comenzaba a hundirse, era sellado completamente y no importaba que se llenara de agua, el barco seguiría a flote. 3 compartimentos estancos inundados, no hay problema, el barco sigue a flote. También tiene un sistema contra incendios avanzadísimo. Hay un fuego en tal área del barco, se cierran inmediatamente una serie de puertas de seguridad y el barco comienza a accionar sus sistemas automáticos y una serie de cosas. Muy bien. Botes salvavidas. Había de sobra. Muchísimos más de los que se necesitaban para la población que transportaba el barco. Era capaz de llevar más o menos 1.200 pasajeros, dependiendo de una pequeña configuración que había ahí que podía llevar más o menos, y 500 tripulantes. Era una cantidad de personal en atención, específicamente para atender a los pasajeros, que ningún otro barco tenía. Viajar en el Andrea Doria era placentero. Esa era la idea. Era rápido, capaz de desarrollar 20 y tantos nudos, que equivaldría como unos 50 kilómetros por hora. Cómodo, excepto por algunos detalles. El Andrea Doria tenía un problema de cabeceo. Fácilmente podía cabecear o ladearse. En mares picados se volvía incómodo y peligroso.
De hecho, en su primer viaje, una ola furtiva como se conoce, una gran ola lo golpeó y lo hizo inclinarse casi 30 grados. Las personas cayeron, los objetos cayeron, todo se movió, así es que tenía lo suyo. Pero a cambio de eso contaba con sistemas de navegación más o menos modernos, sistemas de radar, cosas que se habían hecho pensando en la seguridad. Su capitán era Piero Calamai, y fue su único capitán. Era un hombre con mucha experiencia, había visto muchos barcos, había navegado por todas partes, y la ruta era una ruta muy conocida. Así que, ¿qué podía salir mal? Por supuesto, siempre que alguien dice, es muy seguro, tal parece que el mar dijera, nah, no es así, y lo demostrara. Y eso pasó el 25 de julio de 1956. El Andrea Doria está realizando su viaje número 101 a los Estados Unidos, y está navegando cerca de Nantucket, en Massachusetts. Deben de ser probablemente las 5:30, cuando la tripulación del puente de mando detecta en su radar una presencia. Se encuentra lejos, está a 50 kilómetros probablemente, pero hay una embarcación que está allá. Empiezan a rastrear su trayectoria y se dan cuenta que existe un riesgo de colisión. Va a pasar cerca del Andrea Doria por lo menos a 1 milla, trazando aquello, así es que deciden tomar algunas precauciones. La noche había sido especialmente oscura y con mucha neblina, y a lo largo del viaje en varias ocasiones habían tenido que accionar la sirena de neblina, un dispositivo que automáticamente emite una señal acústica y señales luminosas para avisar que ahí hay un barco. Sin embargo, había habido algunos momentos de calma en donde no había sido necesaria la sirena y la habían dejado apagada, y para el momento del que le estoy hablando la neblina se ha vuelto a cerrar y sin embargo nadie ha accionado la sirena aquella. Como sea, se informa al capitán Calamai, ya cuando llega al puente de mando, que hay ese barco ahí, está lejos. Normalmente la regla de mar dice que si 2 barcos se están acercando, cada uno debe de virar a estribor, hacia su derecha, de tal manera que si hay algún riesgo de colisión, ambos se hagan a un lado, se alejen inmediatamente. Por norma lógica, si tú te vas para allá y tú para allá, santo remedio. Calamai probablemente tomó una decisión equivocada, puesto que al ver la trayectoria y al examinar aquello consideró que si viraba a la derecha, podría ponerse más en la trayectoria del barco. En cambio, decidió virar a babor, izquierda. El problema es que aquel barco era el Stockholm, también un buque de pasajeros de origen noruego, que estaba equipado con una proa doblemente protegida para navegar en aguas con hielo. Era un verdadero tanque de los mares, y el capitán del Stockholm lo que hizo fue tomar la decisión y navegar a estribor. Es decir, que mientras el capitán Calamai decide ir para allá, a bordo del Stockholm deciden hacer lo mismo e ir para allá. Aun cuando tenían una enorme distancia entre los dos, las decisiones siguientes fueron cada vez peores. Y mientras que el Stockholm decidía tomar más para allá, el capitán Calamai hacía lo mismo, neutralizando las medidas que se tomaran. Se fueron acercando. Hasta un cierto momento, y por supuesto parece increíble que en un inmenso océano 2 pequeños barcos se encuentren, pues la realidad es que se encontraron. Debe de haber sido las 11 de la noche cuando el Stockholm impactó por el costado al Andrea Doria. La poderosa proa del Stockholm entró de lleno, perforando compartimentos, estancos, habitaciones y matando a 50 personas que fueron aplastadas en sus dormitorios. 5 de los tripulantes del Stockholm que iban durmiendo hacia la proa en las habitaciones del personal también murieron aplastados en el impacto. Curiosamente, al momento del impacto, cuando se da la voz de alarma, la voz general de alarma, las decisiones siguientes tampoco fueron muy acertadas. El capitán del Stockholm decide poner marcha atrás y retirar su barco, con lo que remató a quien estuviera con vida y además dejó abierto un agujero tan grande que el agua entró en minutos.
en un vuelco del destino y en una de esas acciones misteriosas, una chiquilla que estaba durmiendo en su camarote al momento de ser impactado por la proa de aquel gigantesco barco, cae dentro del hueco con todo y cama a la parte dañada del Stockholm. Cuando el barco se echa para atrás, se lleva a la cama con todo y niña, y lograría sobrevivir. El resto de la familia no. Lo terrible es que el agua está entrando de una manera que no hay forma de contenerla. Calamai se da cuenta de lo que ocurre y ordena abandonar el barco. Es una acción sabia, no sin antes haber enviado todo tipo de alertas. Estaban cerca de la costa, a unas 50 millas náuticas, y en el área había varios barcos que se acercaron rápidamente. Uno de ellos era el Île-de-France, un buque de origen francés, también transatlántico. Estaba el Edward Allen, por ahí también un destructor norteamericano. Había barcos pesqueros. Montones de barcos llegaron al rescate. En medio de la oscuridad, los poderosos reflectores lograron ubicar personas que estaban en botes salvavidas. Solo la mitad de los botes salvavidas pudieron ser llevados al agua, ya que el barco comenzó rápidamente a ladearse por la entrada de agua, impidiendo que parte de los botes se usaran, pero estos fueron suficientes. En una maniobra rápida y eficiente, numerosas personas fueron rescatadas, con vida y saludables. Durante los minutos siguientes, hasta helicópteros comenzaron a sobrevolar la zona, llegaron más personas y se logró rescatar una buena parte de aquellas personas. 1,660 personas fueron rescatadas. Se considera una de las operaciones de rescate más eficientes de la historia. Al final del día, incluso el capitán Calamai pudo ser rescatado, no se fue al fondo con su barco. Fue el último en abandonarlo y eso siempre se le reconoció. Hasta el último minuto estuvo a bordo. Cuando se le informó que todos estaban fuera, abordó un bote que estaba allí y fue llevado a un barco que lo rescató a puerto. Pero entre 46 y 50 personas quedaron atrapadas allí y sus cuerpos nunca fueron recuperados. Algunas horas después del impacto, finalmente el barco comienza a hundirse, hasta llegar a una posición de reposo en el fondo. Los restos reposan a unos 77 u 80 metros de profundidad. No es una gran profundidad. De hecho, estaba bastante arriba. Al día siguiente del hundimiento, casi inmediatamente, un grupo de buzos bajó a buscar si podían recuperar los cadáveres. No pudieron. La zona está llena de corrientes. Es oscura el agua en esta región, así que no pudieron adentrarse al casco. Unos días después alguien llegó con un soplete y cortó un agujero que sirvió para poderse adentrar. A partir de ese momento, y durante los años siguientes, numerosas personas fueron allá con la idea de extraer cosas. Si bien el buque como tal no era un carguero sino un buque de pasajeros, llevaba cajas fuertes en la sección de primera clase que podían representar un verdadero tesoro. La caja fuerte principal que se encontraba en alguna de las cubiertas también representaba un verdadero tesoro para quien la pudiera extraer. La escultura del general aquel, del almirante aquel, Andrea Doria, y desde platos, cubiertos, cosas. Eran cosas que se podían recuperar y poner a la venta. Así que se volvió un lugar de peregrinaje de buzos. Numerosos buzos llegaban, ponían su barquita arriba y saltaban al agua, bajaban y se adentraban en la oscuridad del barco buscando cosas que llevar de regreso. Souvenirs, si usted quiere, pero que se podían vender muy bien dentro del mercado de coleccionistas. No es un pecio histórico, no se considera una tumba de guerra, por lo que se podían sumergir. Y es ahí donde las cosas se pusieron raras, muy raras, porque numerosos buzos reportaron cosas adentro del barco. Al momento de irte acercando y adentrarte en aquel agujero que fue cortado por los primeros buzos, pasando eso, de pronto algo se mueve junto a ti. Pero no hay nadie. Sigues nadando, buscando alguna cosa, adentrándote en un camarote, viendo cómo entrar por aquí y por allá, y algo pasa rápido. De pronto alguien se asoma. Está allí, está junto a ti, hay alguien. Sientes cómo te jalan del brazo, cómo te sujetan, te mueven. Y empiezas a perder el control.
Muchos buzos han sentido pánico estando allá abajo y tratan de salir a la superficie lo más rápido posible. Es un pecio embrujado, así se le conoce. De hecho, también se le conoce como el Everest de los naufragios. El monte Everest ha cobrado la vida de muchos escaladores y el Andrea Doria ha cobrado la vida oficialmente de 18 buzos que han muerto ahí, adentro del barco. La cifra se calcula más, por supuesto. Hay quienes aseguran que muchos buzos que no informaron de su intención de sumergirse están ahí dentro, con escafandras, tanques, traje de buzo, lo que sea, siguen ahí dentro. Hoy en día el barco como tal ya no se puede uno introducir. El paso del tiempo, la corrosión, el daño provocado por las aguas, por las redes que se atoran, etc., ha provocado que la superestructura, toda la zona de camarote superficial ya haya colapsado. Todo aquello se ha vuelto un enorme montón de escombros. Lo que en algún tiempo fueron los pasillos, el puente de mando, la zona de los salones, donde se podía incluso adentrar un buzo, ahora ya no existe. Queda parte del casco, casi íntegra. Pero no es atractiva para los buzos y es una zona muy peligrosa. Insisto en que la cifra oficial son 18 muertos. Pero hay quienes consideran que podrían ser hasta más de 30, quienes se han quedado atrapados ahí y han muerto. Pero también hay quienes aseguran que eso no es obra de la casualidad. Algunos relatos de buzos aseguran haber sentido cómo eran llevados hacia abajo. Al momento de intentar salir de los restos, eran jalados. No es que se hubieran atorado, si miraban con las lámparas, no tenían nada atorado. Era como si una mano te estuviera agarrando y te estuviera llevando hacia abajo. No quisiera que salieras. Desde los primeros días hubo esos reportes, pero hoy en día, aun cuando ya no se puede entrar, en los últimos momentos que los buzos iban allá, escuchaban también cosas. Sí, ya sé, en el agua también se escuchan cosas. Con dificultad y de una forma distorsionada, pero se escuchaban cosas. Sonidos extraños, golpeteos, sobre todo para los buzos que ingresaban con una especie de escafandra y máscara completa. La posibilidad de escuchar era mayor, asegurando que esos ruidos no pertenecían a un pecio. Aun cuando los barcos están hundidos y se mueven y tienen sonidos propios, estos eran ruidos diferentes. Hubo quien aseguró que se podían escuchar lamentos. Claro, podría haber sido una enorme imaginación. Pero lo que es un hecho es que algunos de esos buzos, que han relatado experiencias paranormales, insisten en que la muerte sigue estando allí y que los buzos que han muerto en algunos casos es porque se atoraron, porque no llevaban el equipo suficiente, no llevaban la carga suficiente para respirar. La combinación que usan es diferentes gases, no solamente oxígeno, lo que requiere varios tanques que son muy estorbosos. Algunos de estos buzos no iban plenamente equipados y por eso encontraron la muerte. Otros no tenían la experiencia y algunos fueron imprudentes, pero otros aparentemente murieron por miedo. Al ser sorprendidos por fantasmas, claro que puede ser un mito. Lo que es un hecho es que han muerto muchos. Y si bien el naufragio no se constituyó como una tragedia de dimensiones titánicas, simplemente fue una tragedia, murieron muchas personas, pero no de la misma forma que en otros naufragios. El Doña Paz, allá en las Filipinas, en aquella región, costó la vida creo que de 8,000 o 9,000 personas. Por ahí tenemos un video de eso y fue una cosa terrible. Aquí no, y sin embargo, se considera uno de los naufragios más embrujados que hay. Ahora, no siempre se requiere que el barco esté hundido. Hay un barco que está en superficie, pero que ya no navega. Se trata del USS Yorktown, el CB-10. El nombre ya había sido utilizado en otro portaaviones que fue hundido allá en la batalla de Midway. Pero el segundo Yorktown, cuyo código era CB-10, también un portaaviones de la Armada de los Estados Unidos, está ahora convertido en un museo flotante. Sujeto a muelle en Patriots Point, en Carolina del Sur, es un lugar muy visitado. Es un museo enorme y es muy impresionante. Cada año cientos de personas llegan allá para conocerlo, para ver cómo vivieron esos marineros. Y si bien el barco siguió trabajando durante muchos años, conserva ese sabor a los barcos de antes.
El Yorktown fue puesto a flote en el 43 y alcanzó a estar en operaciones militares a lo largo del Pacífico por mucho tiempo. Hasta el final de la guerra estuvo en acción y tuvo momentos terribles. De hecho, a bordo del barco al menos 141 personas perdieron la vida, a bordo del barco, en accidentes al momento de aterrizar los aviones, por enfermedad o por mano propia. El Yorktown tuvo una triste historia de personas que decidieron quitarse la vida estando a bordo. Tripulantes. En su desesperación, en el aislamiento, la soledad, la preocupación, el miedo, lo que fuera, encontraron la muerte ahí mismo. Pero también, muchos de sus pilotos despegaron para nunca volver. En una sola operación militar, 143 aviones fueron derribados, 76 pilotos murieron, al menos la mitad eran del Yorktown. Así que sí, vivió cosas terribles. Tras la Segunda Guerra Mundial también participó en la Guerra de Corea. Y después todavía, tras una modernización y un cambio de cubierta, fue enviado a Vietnam. Y no sería sino hasta 1974, cuando fue donado para este museo. Y a partir de ahí, bueno, han ocurrido un montón de cosas locas. Porque las personas han relatado ver fantasmas a bordo. Y si bien le repito que este no es un barco hundido, es un barco que está lleno de cosas raras. Uno de los relatos más simpáticos es una visita en los años 80. Una niña va conociendo el barco, qué bonito, qué bien. Vamos bajando unas escaleritas y entramos. Aquello es una ciudad flotante, es enorme. En su día tuvo 2000 y pico de tripulantes. Y entra de pronto en una habitación, está el guía aquí, está la mamá, el papá, cuando la niña comienza a gritar. Vienen corriendo a ver qué le pasa, quizás se apretó la mano con una puerta, se tropezó, se golpeó. Esto está lleno de objetos filosos, esquinas, escaleras peligrosas. No. La niña aseguró haber escuchado una voz varonil que se acercó aquí, al oído, y le dijo «¡Feliz cumpleaños!». Cuando volteó no había nadie. Estaba sola en medio de un área abierta, en una especie de sala de reuniones, sola. Las personas estaban más allá oyendo al guía cuando alguien le gritó aquí fuerte «¡Feliz cumpleaños!». Era su cumpleaños. Efectivamente era su cumpleaños, pero ahí no había nadie. En otra ocasión, un grupo de Boy Scouts se quedaron a dormir ahí. Puede uno también tomar ese recorrido en el barco de quedarse a dormir. Puede ser en cabinas que están habilitadas para las personas, pero que conservan la estructura original. O en algún área del barco puedes acomodar los sleepings y ahí te quedas. Durante la noche vieron a varios marineros pasar. Espantados, preguntaron si ocurría algo. Pero ya no hay marineros. A bordo de ese barco ya no hay marineros. Únicamente están los guías, los guardias, el personal de mantenimiento que son civiles. Ya no visten el uniforme tradicional, ya no visten el gorrito de marinero, ya no llevan el traje aquel, no hay tal, y lo peor de todo es el piloto. Durante años las personas se han encontrado de frente con un piloto que baja apresuradamente las escaleras. Es un hombre vestido con una ropa de color caqui, lleva un sombrero de piloto, los galones de la camisa, las insignias de un piloto que baja rápidamente las escaleras, y cuando todo el mundo voltea a ver qué ocurre, por qué bajó con tanta prisa un piloto, aquella imagen ha desaparecido. En la parte más problemática del barco, la zona de transmisiones donde están todos los equipos, de hecho, se ha podido tomar hace algunos años una fotografía. El área está cerrada por una cortina de plexiglas. Hay una pared de plexiglas, plástico transparente, para impedir que las personas vayan y manipulen cosas. Alguien toma una foto de aquel espacio y casualmente aparece una figura. Claro está que todos piensan, rayos, es el reflejo de aquel hombre, del que tomó la foto. Solo que hay un problema. Aquel hombre llevaba una camisa floreada, shorts, puesto que hacía muchísimo calor, y la figura que se ve en el reflejo es la de un hombre que lleva una camisa de color caqui gruesa, abrigadora, como las que se usaban en los años 40 cuando se encontraba uno en la superficie, en la cubierta, y había mal clima. Era ropa de abrigo. Además de eso,
Durante mucho tiempo las personas han sentido contactos. Alguien pasa junto a ti. Alguien de pronto te toca. Alguien te habla. Alguien canta. Una de las partes más raras de este barco son los sonidos. De pronto, a mitad de la tarde, los sonidos habituales de un barco, el crujido, el movimiento, el ruido del aire que está circulando entre las puertas abiertas, todo eso es perfectamente normal, pero es difícil explicar por qué se escucha a alguien que canta o alguien que toca una armónica. Un instrumento muy propio de los marineros que en esa época no podían llevar consigo grandes cosas, llevaban una armónica, un aparatito chiquito, y comenzaban a tocarlo ahí en sus ratos de ocio. Era algo muy común, y eso es lo que se escucha de pronto. Claro que la gente piensa, bueno, viene de los altoparlantes que hay por todo el barco, o de los lugares a los que llegas y hay una grabación que te dice, está usted en tal parte y esto pasó aquí y aquí, y no es así. Y lo peor es al caer la noche. Al caer la noche se puede disfrutar de un espectáculo de lucecitas. Muchas personas lo han visto, lucecitas rojas que van, vienen dentro del barco. A veces es la silueta de algún marinero que desaparece al llegar a un mamparo. Murieron ahí y no se fueron. Hay quienes piensan que se trata de marineros muertos que siguen tratando de cumplir con su misión. Durante la Segunda Guerra Mundial, ante la constante tensión de entrar en combate, los kamikazes japoneses y todo aquello, hay quienes aseguran que aquí se sigue combatiendo. Y por ello también hay otro fenómeno peculiar: olor. El barco tiene mucho tiempo, durante lo cual no ha habido marineros en operación, no se ha disparado balas de ningún tipo, no hay aviones, no hay combustibles, y sin embargo, en ciertos momentos, el ambiente completo se llena de olores inusuales. E insisto mucho en el detalle de que es por ciertos momentos, no siempre. Hay veces que uno entra a un espacio y no huele a nada, huele a pintura de algo que acaban de arreglar o a la propia persona que va delante de uno, el perfume, el repelente de mosquitos, lo que sea. Pero hay otros momentos en los que el olor es fuerte a combustible, a humo, a sudor. Memorias del pasado, sin duda. Estas historias de barcos a mí me gustan mucho. ¿Qué experiencias hay detrás? Y claro que no son los únicos, podríamos encontrar por muchos lugares del mundo relatos parecidos. Significa que hay personas que tras la muerte deciden quedarse ahí por alguna razón, ya sea que no saben que están muertas, ya sea que les da miedo seguir su camino, ya sea que siguen sintiendo que tienen una misión que cumplir. El problema es que a veces eso ocurre a 200 metros de profundidad. Relatos inusuales, sin duda. Habrá oportunidad de platicar sobre otras historias en otro momento. Por lo pronto le agradezco mucho el favor de su compañía y le deseo la mejor de las noches. Y que descansen en paz.